maravillosa conjunción de equilibrio, de fuerza, de resistencia, paciencia, y cómo nos lleva a ver que algo tan sutil, tan elemental y tan pequeñito, o con tan poco peso, puede sostener toda la arquitectura, ¿no?, de esa composición. Y que como símil nos puede rápidamente llevar a la idea de que aquello que quizás, no quizás, que es realmente nuestro sustento, normalmente no lo contemplamos. Y no solo no lo contemplamos, sino que tampoco le damos el cuidado ni la atención que merecen. Por eso esa referencia al espíritu y al propósito y a esa plumita nos viene muy bien para comenzar esta charla, en la que lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar aquí a todas. También, por supuesto, a Gema y a Espacio Argenta, que nos permite a través de esta plataforma poder reunirnos y poder, de alguna manera, compartir toda esta enseñanza y el propósito de esta reunión es básicamente hablar del curso de milagros, y para ello, pues fundamentalmente lo que voy a hacer es una presentación que vendrá un poco a continuación, y ahora pues deciros un poco rápidamente quién soy. Mi nombre es José Antonio, que ya me imagino que sabéis. Conozco a algunas de las personas que están aquí, otras no. No sé si eh, habéis tenido oportunidad, alguna de vosotras, de estar en contacto ya con el curso de milagros, y si no, pues básicamente lo que haremos es que en el día de hoy, aparte de hacer un poco una presentación, un repaso sobre él, pues poder luego compartir y que me preguntéis lo que queráis sobre ello. Yo tengo una experiencia relativamente larga en el trabajo de autoindagación, de búsqueda espiritual. He trabajado durante muchos años en diferentes aspectos, hasta que hace como un par de años o 3 años, que realmente es lo que llevo ya, me adentré en el curso ya de una manera definitiva. Y digo definitiva porque anteriormente yo había tenido la oportunidad hace muchos años, hace casi quizás veintitantos años, eh, de tomar el curso en mis manos, y en aquel momento, bueno, pues como ocurre tantas veces, no era el momento, no estaba preparado, o simplemente, bueno, pues tenía que pasar por otra serie de experiencias y de aprendizajes hasta llegar a otra vez a encontrarme con él. Durante todo ese tiempo, pues seguí haciendo muchas cosas, pero a mí aquel libro me dejó una cierta huella, porque ya de entrada, cuando yo lo cogí en la mano y de alguna manera primero lo que me parecía era como un poco, pues como una Biblia, ¿no? Es decir, el símil más parecido podía compararse a una Biblia, con aquella hoja fina, con tanta información. Lo leí un poco y la verdad es que no era fácil. En aquel momento yo no entendía muy bien algunas cosas, y lo que sí me quedó una impronta de dos ideas que mantuve en el tiempo y siempre las recordaba, y de hecho las mencionaba a muchísima gente, ¿no? El hecho de que nadie puede hacer nada a nadie, ¿no? Que no somos vulnerables, que de alguna manera esa idea de poder ser dañados, pues es una creencia, una idea que viene de otra parte de lo que realmente somos, ¿no? Y aquello de que el único que puede realmente jugar es el Espíritu Santo. El Espíritu, en tanto que contiene toda la información. Nosotros nos atrevemos a juzgar, eh, pues con la idea de que tenemos la posibilidad de contener toda la información que nos daría pie para ser justos y equilibrados en lo que hacemos, y eso no es así, ¿no? Eso, pues evidentemente lo he venido a comprender a lo largo del tiempo, y quizás gracias a esa reminiscencia, eso que a mí me quedó del curso, cuando después de otra serie de avatares y circunstancias volví a caer en él, lo que sí comprobé es que aquello que yo en su día vi y tuve en la mano, que casi, ya digo, en algunos momentos me era incomprensible, se había tornado otra cosa completamente diferente. Era lo que se dice vulgarmente un libro abierto. Empezaba a leer y casi todo lo que leía lo comprendía y me llegaba de una manera mucho más directa, como me ocurrió o lo que en aquel principio pude tener, ¿no? Entonces, bueno, esto para mí ahora ya constituye básicamente mi trabajo de desarrollo espiritual, después de haber pasado, ya digo, por otros avatares y otras prácticas, y lo que quiero a partir de, llevo ya un tiempo, y lo que quiero es seguir mm, compartiéndolo, y digamos que, como el mismo curso dice, para poder aprenderlo tengo que enseñarlo, ¿no? Se enseña, o sea, se aprende enseñándolo.
Y bueno, pues ahora mismo voy a ver aquí si empiezo con esto es, voy a compartir, me voy aquí a la presentación. Perfecto. Yo quería preguntaros antes de empezar si alguna tiene alguna idea o algún conocimiento, alguna de vosotras, bueno, María Ángeles y Petra y también Gema, por supuesto, pero si alguna de las otras personas presentes conocéis algo del curso, tenéis una cierta idea de él, para yo también un poco situarme y desde ese punto ver también un poco si tengo que darle un enfoque u otro a la presentación. Sí, bueno, yo sí he tenido contacto con el curso. Yo comencé con los ejercicios, los hice Ajá, todos y luego he estado con el libro de la maestría, con el del maestro, y al final terminé con el texto porque lo dejé para el final pensando que iba a ser lo más denso, pero como que había hecho todo lo demás, luego no me resultó tan denso como yo creía. Y al final, pues también leí el texto y bueno, pues ahora unos meses que acabé con ello. ya, Mercedes, yo creo que ahora te recuerdo, ¿no? Tú Sí, estuviste en una primera presentación claro que y estaba con ello, al final continué y bueno, ya ahora ya sí he terminado, sí. muy bien. ¿Hay alguien más que pueda comentarme algo sobre su experiencia, si conoce el curso o simplemente en este momento lo que quiere es saber de qué va o qué Rosa nos puede... pone en el chat que no conoce nada, que es su primer acercamiento. Nos lo pone Rosa en el chat. Ay, perfecto, muy bien. Gracias, Rosa. Bueno, yo entiendo, básicamente, si María Dolores, que son, creo, quien, aparte de vosotras y Ceferina, está ahí, pues me imagino que básicamente podemos entender que, aunque tengamos una cierta idea, algunos un poco más tiempo de trabajo, eh, al fin y al cabo, bueno, pues la enseñanza del curso llega siempre en la medida y en la forma que cada uno necesita. Entonces, yo voy a seguir, digamos, más o menos el guión que tenía previsto y en todo caso, lo que sí en un momento dado alguien o alguna de vosotras quiere preguntar algo o necesita aclarar algo para que realmente la exposición siga siendo comprensible a partir de ahí, pues que me interrumpa y que me lo diga. Si no, de todas maneras, al final, pues sí que tendremos un pequeño espacio o todo lo que podamos, todo lo que dé de sí el tiempo para pues, comentar o preguntar sobre el asunto. Bueno, pues hoy le hemos denominado a la presentación y a la charla el aprende a hacer milagros. Esto parece un poco pretencioso, ¿eh? Así dicho de esta manera, bueno, qué facilidad, esto es así de sencillo, pues vamos a ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Entonces, partimos de que este es un curso de milagros, así se denomina y ese es el nombre con que se le conoce, y evidentemente la propuesta nos parecerá a todos, y estoy seguro, muy atractiva y muy eh, digamos, inspiradora, pero tenemos claro que realmente un milagro es lo que necesitamos. Buscamos la solución de nuestros problemas, de ver qué puedo obtener de la vida que no tengo en este momento. Y ese milagro, ¿cómo entendemos que es? ¿Qué es un milagro realmente según nuestro entendimiento, ¿no? El curso, ya sabéis que es un libro que en un momento dado fue dictado, que no fue escrito, o sea, no fue escrito, fue transmitido por una voz que recibieron unas personas, que luego hablaremos de ella, que básicamente habla sobre el amor, el perdón y la paz interior. Em, ya pues, se puede ver desde el principio que no es un libro corriente, no es un libro, digamos, que esté basado en los conceptos o la idea que podríamos tener como convencionales, ¿no? En la transmisión de una información tan importante, ¿no? De tanto calado, ¿no? En sí mismo contiene toda una filosofía para vivir, es un modo de vida. Una vez que entendemos los principios del curso, es algo que vamos a incorporar y va a hacer de nuestra vida una vida diferente, en tanto que partimos de una perspectiva, de una mirada completamente distinta de la que hasta ahora podíamos tener, ¿no? Y luego, además, este curso tiene una estructura
estructura y una forma que es al fin y al cabo como una guía. Una guía cuya misión, cuyo cometido es dirigirnos y poder ayudarnos a encontrar el camino de vuelta a casa. Ese camino de vuelta a casa que de una manera, no sé si a veces más consciente o menos consciente, todos anhelamos y todos buscamos porque sabemos que de alguna manera tenemos un punto al que volver, tenemos un origen y estamos en una especie, vamos a decir, de camino o de senda que muchas veces no entendemos claramente hacia dónde nos lleva, ¿no? Pues el curso tiene toda, no solo una estructura y una metodología, sino toda la información necesaria para que de una manera, bueno, tiene su aquel, no es que sea absolutamente fácil y sencillo, pero una vez puesto en práctica realmente se empiezan a entender y a comprender muchas claves que nos van a facilitar ese camino, ¿no? Bueno, básicamente es un curso de entrenamiento mental. Es decir, el libro que contiene mucha información en todos los niveles de cómo funcionar y cómo aprender o conocer lo que nos rodea y cuáles son las claves en ese sentido, pero al final básicamente lo que se encarga es de generar a través de un entrenamiento mental que nosotros podamos llegar a establecer un cambio de pensamiento y en este caso como digamos, de sistema de pensamiento, que luego vamos a ver, ¿no? No es un curso que se enfrasque en una especulación teórica ni busque tener que dar una información prolongada y larga sobre las cosas, sino que más bien intenta que todo sea experimentable y que pueda partir desde una aplicación práctica. De hecho, pues prácticamente un tercio del libro, o más de un tercio, porque la composición del libro de ejercicios, que también luego comentaremos, pues es una de las claves, de las partes más importantes y es prácticamente pues lo que luego veremos un ejercicio por día, ¿no? Luego dice que este curso es un curso acerca del amor, porque es un curso acerca de ti. Es decir, este concepto del amor que aunque el libro no lo trata directamente, el libro dice más bien que es un libro para aprender a perdonar, el amor no lo sitúa como la clave que hay que buscar, porque da por hecho que el amor es lo que subyace debajo de lo que nosotros hemos construido o aquello que hemos creado para precisamente no estar en contacto con ello. Entonces, el amor no es algo que tenemos que encontrar porque ya lo tenemos. Lo que tenemos que saber es que el libro nos ayuda, o lo que tenemos que procurar es que el libro nos ayude a retirar los obstáculos que impiden que realmente podamos manifestar lo que somos, ¿no? Y bueno, y fundamentalmente la clave y donde pone su punto y su intensidad mayor para hacernos entender qué es el curso de milagros, es un libro que nos enseña a perdonar. La clave en el curso de milagros está en entender qué es el perdón y que ese perdón en sí es lo que constituye el milagro. Es decir, el milagro, y ahora lo veremos más adelante, y ya os lo comento porque si ya lo sabemos de todas maneras, y si no, la idea clave es un cambio de perspectiva, un cambio de pensamiento, de hacer que algo que hasta ahora tenemos una idea de ello pueda ser mutado por otra que realmente nos libere, ¿no? Nos libere de lo que hemos creído hasta este momento que éramos nosotros, que somos nosotros, ¿no? O lo que es la realidad. El concepto de una teología universal, dice una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria, recoge la idea de que el curso en sí mismo no se presenta como la única o la mejor aquel contenido de información principal que pueda dejar de lado a otros. Simplemente dice, soy uno más, pero ese concepto de teología que puedo mostrar a nivel universal es imposible que pueda digamos, tener una misma forma. Por eso, digamos, cada cultura, en cada momento, en cada época, ha habido una instrucción, una información para el desarrollo, ¿no? de los seres humanos hacia la búsqueda de precisamente esa integración de nuevo con el origen y de donde partimos, ¿no? Pero lo que sí provoca es que eso que pasemos cada uno como experiencia sea universal. Es decir, da igual en qué forma, de qué manera, a través de qué método, pero todos al final vamos a vivir esa experiencia y lo que tenemos que hacer es de alguna manera elegir en el momento determinado
qué camino o qué forma es la que mejor nos va, ¿no? Bueno, vamos a ver. El curso, como ya os he dicho, es un curso de enseñanza, en este sentido, organizado como un programa de estudios. Luego veremos la parte en que lo compone. eh, y, como decía, subraya que no es más que una de las muchas versiones del programa de estudio universal y que difiere de los demás solo en su forma, pues en última instancia todas conducen a Dios. O sea, el curso se reconoce como una más de todas las formas y maneras en que podemos llegar a reencontrarnos otra vez con nuestro origen, con el Padre, con la unidad, pero bueno, también en algún momento, digamos, detalla o señala que la única diferencia, lo único que le puede distinguir a los demás es que es un curso, o sea, es un sistema más rápido. En ese sentido, digamos que habría que entender que el proceso y el procedimiento a través del cual trabaja despeja mucho más rápidamente una serie de cuestiones que de seguir ahí nos entorpecerían, harían mucho más lento el progreso. Aunque hablar aquí de tiempo es una cosa bastante curiosa porque la verdad es que en sentido estricto, según el curso, el tiempo no existe, pero en la proyección, en lo que estamos viviendo, el tiempo lineal es la secuencia a través de la cual nosotros tenemos, digamos, conciencia de nuestra existencia. Entonces, desde ese sentido es el que hay que entender la cuestión de tiempo, ¿no? Ya sabéis que, bueno, por los que hayáis tenido ya contacto con el curso y si no lo habéis oído, a lo mejor es, aunque su enfoque es cristiano y tiene una razón para serlo, que también lo vamos a ver, el curso aborda, digamos, todo un principio de un conocimiento universal, ¿no? Un tema espiritual que tiene un carácter completamente universal, no excluye, no limita o impide que cualquier persona desde cualquier tendencia, de cualquier fuente de enseñanza pueda llegar a él. De hecho, hoy día en el mundo el curso de milagros está prácticamente extendido por todos los países o casi todos. eh, y de hecho se sabe y se conocen practicantes del curso que vienen de diferentes líneas espirituales y de religiones diferentes, ¿no? Bueno, y también nos dice que aunque el alcance del curso es muy amplio, la verdad no puede limitarse a ninguna forma finita. O sea, aquello que es verdad tampoco es tan fácil, vamos a entender, que se pueda enclavar o introducir en un formato, en una cosa tan concreta como puede ser este libro, ¿no? Entonces, da una visión o una parte de la información, pero tenemos que entender que evidentemente ese concepto de verdad no se va a poder remitir o quedar encerrado en lo que son las páginas de un libro, ¿no? Y luego, pues también comentar esto que alguna vez y en algún momento dado, pues se ha hecho esta reflexión se ha señalado como que el curso no es una religión ni una secta, ni siquiera es una corriente espiritual del tipo de lo que en un momento dado pues surgió en la New Age allá por los años 60, 70, 80. Sin embargo, sí tiene un motivo y aparece en un momento determinado por alguna razón que ahora también nos vamos a ver. Bien, una vez más o menos ya tenemos la idea y hemos abordado un poco el tema del libro, tenemos que saber un poco de dónde viene, cuál es el origen, cómo es que se dio, cómo pudo producirse este fenómeno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, esta pequeña historia que, digamos, simplemente atisba lo que pudo ser o quiénes fueron los que en un principio tuvieron la suerte, la capacidad o la posibilidad de recibir esta información y luego pues darle el cuerpo, la forma y transmitirlo, ¿no? Helen Schuckman y William Thetford, que eran dos compañeros de trabajo que estaban en Estados Unidos, en Nueva York, psicóloga y médico él, pues tuvieron en algún momento dado, en el desempeño de su trabajo y de su profesión, una serie de encuentros y desencuentros en las que en un momento dado se dieron cuenta que tenían una forma de relacionarse que no era óptima, ¿no? Y entonces surgió este concepto, esta idea de tiene que haber otro camino. Parece ser que ese fue el detonante en el que a partir de ahí, de una manera muy singular, a Helen se le empezó a producir algún tipo de
digamos, ella empezó a escuchar una voz o algo que le decía, escribe esto, y que, bueno, pues ella pensó en un principio que lo que estaba pasando es que se estaba volviendo loca o algo que no podía entender estaba poniéndose dentro de su cabeza para decirle que tenía que hacer algo, ¿no? Cuando lo comentó con William, en vez de recibir la respuesta que ella esperaba, que a lo mejor le dijera, pues sí, es verdad, esto es una locura, o qué es lo que te está pasando, dijo, bueno, pues si alguien te dice que escribas, pues escríbelo. La animó a que realmente escuchara esa voz y a partir de ahí la voz le fue transmitiendo de una manera continuada, sin que aunque ella parara cuando volvía a conectar, volvía a estar en el punto exacto, y así estuvo durante varios años, no sé si fueron 3 o 4 años o 3 años y medio, hasta que completó la transcripción de lo que prácticamente es la base del curso, aunque luego hubo una posterior y definitiva transcripción de una parte añadida, ¿no? Toda esta información y todo esto que llegó, ellos no sabían qué hacer con ella, realmente la tenían como, bueno, pues una cosa que está pasando, nos está pasando, pero no tenían ni siquiera la idea de comunicarlo al exterior porque en un momento dado, por su propia profesión y por la concepción e idea que podían tener, en un momento dado aquello no les parecía que fuera aceptado o entendido por otras personas. Hasta que conectaron con Kenneth Wapnick. Kenneth Wapnick era amigo de ellos y, bueno, pues en un momento dado eh, tuvieron el atrevimiento de dárselo para que lo vieran porque querían compartir de alguna manera también esa información que a ellos les parecía tan importante, ¿no? Una información preciosa que les había llegado y no sabían qué hacer. Pues Ken Wapnick finalmente y con el trabajo de los tres fueron los que consiguieron ya hacer de la transcripción, hacer un primer borrador y crear lo que sería el prototipo, la base de lo que luego posteriormente se editó. A partir de ahí, con la colaboración de algunas otras personas, un cierto apoyo económico, pudieron poner en marcha la primera edición y fueron los fundadores de la fundación de Un Curso de Milagros. Y gracias a eso, hoy tenemos el curso en todo el mundo. Ellos se siguen cuidando, bueno, ya fallecieron, pero los continuadores de, de la fundación, los que siguen trabajando allí, son los que se empeñan en que el curso se siga traduciendo a todos los idiomas posibles y se extienda por todo el mundo, ¿no? Y esta que pongo aquí es un poco para entender que realmente la base o el fundamento que ellos tuvieron no era de iniciar un curso, un culto más, es decir, no proponían con esto cambiar ni la historia ni buscar una forma de instaurar un culto o una forma para desbancar ninguna otra que hubiera, sino su único propósito era ofrecer un camino para que algunas personas pudieran encontrar su propio maestro interno, ¿no? Como una idea. También, evidentemente, el curso abarca y apunta a muchísimos otros conceptos, pero esto parece ser que intentaron que a partir de ahí esto se pudiera extender, ¿no? En poco tiempo el curso tuvo un desarrollo bastante grande y empezó a conocerse en muchos países y, por ejemplo, pues hubo una persona que contribuyó a que realmente el curso lo tengamos en castellano, que fue Rosa María Wing, que era alumna o fue discípula de Ken Wapnick y ella fue la que lo tradujo y gracias a ella lo tenemos en español, en castellano. Bueno, la historia es muy bonita, a mí me ha gustado. En su momento me leí algunos libros y me enteré de todo el proceso en el que desarrollaron esto y bueno, pues en algún momento dado y en otro espacio podríamos profundizar en ello porque ya digo que es muy bonito ver cómo fue el origen. Pero para de alguna manera tener simplemente una pincelada, con esto vamos a avanzar hacia lo que en cierta manera podemos decir que es el elemento fundamental y diferenciador de este libro y es el concepto de que es una voz que en ese momento, cuando le empieza a transmitir a Helen lo que quería, se presenta como Jesucristo o como Jesús. Claro, eso a ella también le dejó la cabeza un poco loca porque decía, bueno, ¿esto cómo es posible que a mí me esté hablando Jesús? Y bueno, pues pensaba claramente que podía estar alucinando, ¿no? Pero luego a través de todo lo que fue la transmisión y la coherencia que ella pudo ver en todo aquello, le hizo comprender que aquello no era un producto de una alucinación ni una locura, sino que era algo completamente, digamos, que tenía la transmisión clara de que detrás tenía que estar, pues, podemos llamarle Jesús o cualquier otro concepto que pudiéramos entender, pero que tiene una razón muy por encima de nuestra realidad, ¿no?
Entonces, Jesús, el nombre de Jesucristo como tal no es más que un símbolo, y eso es lo que se dice también en el libro, de casi todo lo que nosotros, todo lo que entendemos o conocemos, lo conocemos a través de símbolos. Pero evidentemente para nosotros representa un amor que no es de este mundo. Es algo con el que podemos relacionarnos o podemos entender más claramente lo que nos dice, ¿no? Porque como dice aquí, procede de él porque sus palabras nos llegan en un lenguaje que podemos amar y comprender. También, por otro lado, es una idea, o sea, es un concepto o una forma un poco a veces que pueda tener una cierta... mm, que no todo el mundo acepta, ¿no? El presentarlo ya directamente como una transcripción de Jesús ha generado en muchas personas un cierto rechazo. Pero bueno, este es un tema que también en su momento, bueno, pues hay que salvar porque si nos enredamos precisamente en cosas como esta, vamos a poder perdernos lo importante, lo que está detrás, ¿no? Lo que nos está esperando para enseñar como contenido, ¿no? Vamos a ver, perdón. Bueno, ya dijo Jesús y está en la Biblia que yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, eh, ese concepto y esa idea que tanto ha inspirado a la humanidad y que nos ha hecho buscar a través de él y de su imagen y de su enseñanza, pues un camino a través del cual poder llegar al Padre, pues sigue estando de igual vigencia en este sentido a través de lo que se dice y lo que nos cuenta a través del libro, ¿no? Como comentaba antes, hay una razón, o por lo menos se nos explica, y esto es interesante, saber por qué Jesús en este momento dictó un curso tan particular, ¿no? En este momento y de esa forma tan, bueno, extraña aparentemente, ¿no? O tan singular. Entonces, se nos dice que la necesidad de sanar la mente de su creencia de que el ataque es la salvación, y esto se logra por medio del perdón, que es el deshacimiento de nuestra creencia en la realidad de la separación y la culpabilidad. O sea, ya tenemos una idea clara que viene a hablarnos y a dejar clara que la primera clave o lo primero que tenemos que tener en cuenta es el medio, o sea, utilizar el perdón como medio para poder realmente librarnos o separarnos de la idea del pecado, ¿no? Destacar la importancia de Jesús o el Espíritu Santo, porque para los términos del libro son exactamente lo mismo, pues como reconocerlo como nuestro paciente y amoroso maestro y desarrollar una relación directa con él, ¿no? Poder saber que podemos tener una relación directa con él, ¿no? Que hasta cierto punto y en algunos sectores o formas de relacionarse a nivel de la religión y de lo que hasta ahora hemos tenido en nuestra mano, parecía que era algo que solo algunos podían ser los intermediarios en ese sentido con esto, ¿no? Con la idea de Jesús o con el Espíritu. Y luego, por último, pues una cosa que es fundamental y es que evidentemente una vez de su paso por la tierra y de su legado y de su enseñanza, lo que hasta hoy nos ha llegado a través de la historia y del desarrollo de la Iglesia y de la cristiandad, pues ha generado muchísimo, bueno, controversia, a veces dolor y a veces incomprensión realmente de aquellas palabras y de no llevarlas al límite de lo que realmente querían expresar, ¿no? Entonces, ese corregir los errores del cristianismo, y dice que en especial donde hace hincapié en el sufrimiento, el sacrificio y la separación, que, no son, que son básicamente elementos que no están en la enseñanza de Jesús, ni es por lo que tenemos que pasar, ¿no? Y tenemos que comprender por qué eso se ha instalado ahí y se ha hecho como, digamos, la cara realmente a través de la cual se supone que tenemos que experimentar nosotros la enseñanza, ¿no? Y luego, pues el sacramento, ¿no? Toda la institucionalización y todo lo que contiene la Iglesia y el cristianismo como esos factores inherentes al plan de salvación de Dios, ¿no? Es decir, hay una idea de cómo a través del cristianismo o de la Iglesia o de las iglesias cristianas cómo llegar a Dios, y vamos a ver a través de la enseñanza del curso que es de otra manera completamente diferente, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase que dice que ningún curso cuyo propósito, y habla de curso o de cualquier enseñanza o corriente espiritual o lo que queramos entender, ¿no? Cualquier enseñanza o curso cuyo propósito sea enseñarte a recordar lo que realmente eres, podría dejar de subrayar que no puede haber diferencia entre lo que realmente eres y lo que es el amor. Y esto es
como hemos dicho antes, pues un poco el ejemplo fundamental de lo que el curso nos va a ayudar. Bueno, el curso ya lo conocéis, y los que lo conocéis y los que no ya sabéis que está formado por 3 libros, ¿no? Aunque están editados hoy día ya conjuntamente, en su día eran 3 libros independientes, uno el libro de texto, otro el libro de ejercicios y otro el manual para el maestro. El libro de texto básicamente podemos decir que contiene como la información, un poco la información teórica, se podría decir de alguna manera. El libro de ejercicios pone en práctica y ya pone un proceso, digamos, secuencial de desarrollo a lo largo de todo un año de esa información, la convierte en una práctica diaria. Y el manual de maestro es como un poco un manual, un programa para que aquellos que se acercan al curso y luego a su vez quieran o tengan la necesidad o sientan que pueden y que quieren seguir transmitiéndolo, pues tengan un poco una cierta base de cómo hacerlo y de un cierto conocimiento un poquito más particular de alguna de las partes del libro. El libro en sí mismo es un tocho que si de repente nos cae en las manos no sabemos mucho qué hacer con él, ¿no? Entonces dice que normalmente no hay un orden establecido, el curso no lo plantea, no dice que lo primero hay que leerse el texto o hay que hacer el libro de ejercicios o empezar por el manual de maestro. Pero bueno, esto debe ser una cuestión que cada uno debe dilucidar, aunque ya más o menos por cierta experiencia y por lo que he visto y he compartido con otras personas, otros estudiantes y maestros del curso, parece ser que la forma más sencilla de abordarlo es casi empezar por detrás, empezar por el manual, luego poder empezar con los ejercicios y ya finalmente entrar en el texto. Pero nadie dice que no se pueda hacer a la vez o que no se pueda empezar directamente por el texto y luego hacer los ejercicios. O sea que en ese sentido queda un poco a libre albedrío y a la forma de entender cada uno el cómo adentrarse en el libro. Y luego ya posteriormente a lo que fue la edición inicial de estos 3 libros, se añadió, hubo un anexo que incorporó una parte muy interesante, muy particular, que habla de lo que es la psicoterapia del curso, con el concepto de su proceso, el propósito, digamos, el proceso y la práctica de la misma, y el canto de la oración, que es una bellísima parte donde realmente nos pone digamos, en directo en la mano la forma y el método para poder orar y poder conectar directamente con el Espíritu y con Dios, ¿no? A través de la oración. Bueno, pues una vez visto esto, básicamente lo que podríamos decir es que ¿qué nos cuenta el libro? ¿Cuál es la idea fundamental o qué podríamos entender como principio, ¿no?, fundamental del curso? Y yo he entresacado lo que en el curso se dice, que prácticamente está en el inicio, y es aquello de que nada real puede ser amenazado, pues nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Claro, estas 15 palabras que se comenta, y es muy curioso porque dice que con esas 15 palabras estaría todo lo que es la esencia de la enseñanza del curso. Claro, realmente parece muy poco. A nosotros nos parece muy poco, ¿no? Entonces, también se dice que de alguna manera hubo que poner alrededor de eso pues todo el compendio de toda la información y de todas las páginas y capítulos correspondientes para darle un contenido que nuestra mente, digamos, pudiera aceptar, porque un principio tan sencillo y tan claro como este parece que de entrada no es tan fácil que lo pudiéramos asumir, ¿no? Entonces, este concepto de todas las palabras que vienen a continuación no son otra cosa que comentarios que esclarecen esta verdad única desde otros 1000 puntos de vista diferentes. O sea, es como que nos viene a repetir lo mismo de una infinidad de formas diferentes hasta que realmente podamos encajarlo, podamos entenderlo de una manera clara, ¿no? Y dice que podríamos dar por terminado el estudio del curso de milagros después de estas 15 palabras, como estoy diciendo, pero luego tendríamos que vivirlas, dice, ¿no? Y entonces, un poco lo que nos comenta es que el resto del curso se nos ha dado justamente para eso. Es un poco para poder, desde ahí, poder experimentar, vivirlas y poder extendernos y profundizar en ellas, pues ya digo, desde tantos y diferentes formas y perfiles que el curso nos va a ir poniendo, ¿no? Bueno, pues ya llegado aquí, evidentemente entramos en lo que serían los elementos básicos o fundamentales del curso, o a través de
los cuales vamos a entender cuál es la mecánica y la práctica de realmente el poder entender el principio, ¿no? ¿Qué es eso del perdón y los milagros, ¿no? Entender qué es un milagro, cómo se hacen, si es que son fáciles o no, si ocurren. Se puede conseguir cualquier cosa, el tener la posibilidad de hacer milagros, ¿esto que nos va a permitir? Nos va a permitir poder acceder a cualquier tipo de acción que se nos ocurra. Cualquiera lo puede hacer. A lo mejor otros sí, pero yo quizás no pueda, ¿no? Todas estas son preguntas o ideas que en un momento dado nos pueden surgir a lo largo del proceso, ¿no? de adentrarnos en el curso, ¿no? Y ya no digo pues eso del perdón, qué quiere decir, pero si yo ya he perdonado, qué es lo que realmente hay que perdonar. Tampoco a veces, o sea, al principio vamos a tener muy claro qué es esto, ¿no? Y bueno, ya no digo por ende que todo esto a dónde nos lleva, realmente habla de sanación y habla de que podemos liberarnos de una serie de cuestiones que no sabemos cómo se consigue, ¿no? Entonces, el proceso no es relativamente, no es fácil, lleva un tiempo y requiere que evidentemente nos adentremos en el curso. Como ya he dicho antes, el curso eminentemente propone un trabajo práctico, un trabajo de adentrarse en él. Se dice también, mira, no es tanto cuestión de que te lo creas o no, si Jesús lo transmitió o no fue Jesús, o si esto me lo creo o no me lo creo. Simplemente el curso te dice, en un momento dado, ponlo en práctica. Este va a ser el momento en el que realmente tú puedas entender o puedas vivenciar y puedas comprender si realmente esto es válido o no para ti. Porque no es tanto lo que te vaya a decir alguien, lo que te pueda transmitir o pueda ser su testimonio, que vale, puede estar bien, pero realmente lo importante es que lo puedas practicar y lo puedas de alguna manera experimentar por ti mismo, ¿no? Bueno, entonces en esas preguntas, en el concepto de qué es un milagro, pues yo creo que aquí está la clave de entender que evidentemente no estamos refiriéndonos a los milagros que hasta el momento nosotros podemos entender. No estamos hablando de milagros ni de intervención sobre el mundo y sobre las cosas del mundo. No estamos hablando de que yo de repente pues, pueda poner algo material y transformarlo o pueda directamente sanar un cuerpo, porque estamos siempre proyectando la idea de lo que pensamos que somos, de lo que pensamos que es la realidad y en este caso, pues hablando de enfermedad, pensamos que el cuerpo es en sí mismo la sustancia que ha de sanarse, cuando realmente lo que tenemos que sanar es el origen, el dónde está la causa de esto que se está manifestando, ¿no? En este caso como una enfermedad o como cualquier otra circunstancia de lo que nos rodea o de nuestra vida y del mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, ese concepto del milagro como una corrección, un cambio de percepción es la clave. Es decir, milagro va a ser siempre que seamos capaces de cambiar la idea de transmutar el miedo por el amor. La idea de transmutar la idea de la culpa por el perdón y porque la inocencia está instalada en nosotros, comprender que realmente no hemos hecho nada, ¿no? Esto lo veremos con el concepto del perdón. Ese cambio de perspectiva por el que pasas del miedo al amor o del miedo al perdón es el punto fundamental. El milagro es un acto de amor. Y además, entender que los milagros son naturales. Y esto es muy interesante porque, claro, ¿qué querría decir? Que en el fondo no podemos vivir y no podemos experienciar los milagros porque realmente tenemos en nuestra propia mente digamos, el elemento que impide que esto se desarrolle, porque normalmente nuestra mente está siempre proyectada y proyectándose hacia la idea de la separación y de lo que no es digamos, lo que no somos en espíritu, ¿no? Entonces, damos por bueno y nos creemos la realidad que vemos. Y desde ahí queremos intervenir. Entonces, claro, no podemos mezclar los planos. Entender esto es el principio para entender que primero nos tenemos que situar en la mente, desde la mente intentar la sanación y a partir de ahí eso podrá llegar a manifestarse en el mundo físico o en el mundo o en el cuerpo o en donde queramos que sea, ¿no? El propio curso, para respondernos un poco en lo que preguntábamos en esas ideas iniciales, nos dice que no hay grado de dificultad en los milagros. O sea, el milagro en sí mismo no tiene distinción
ni por el tipo, ni por la cantidad, ni lo difícil o lo fácil que parezca, o lo importante que nosotros consideremos que es una cosa, o lo menuda o sencilla que pueda ser otra. El curso no establece, porque todos los milagros son iguales, todos los milagros generan la misma sanación, que es la idea, la sanación de una idea errónea. Entonces, ¿qué más da que sea sobre un concepto tan sencillo como, por decir, en el campo de lo que pueden ser nuestras sensaciones físicas, de tener un problema físico más o menos pequeño, normal o vulgar, a un gran problema que puede ser del cual dependa aparentemente nuestra vida? Pues el curso, evidentemente, ya nos plantea una cosa que choca, que nos cuesta querer entender esta idea, pero que a lo largo del desarrollo y de la práctica podemos llegar realmente a vivenciar. No hay grados de dificultad en esos milagros. Podemos hacer con él siempre que lo pongamos en manos del espíritu, que además este es el procedimiento. Digamos que el proceso del milagro tiene, digamos, una pequeña mecánica muy sencilla, pero básicamente es saber que nosotros no somos el que hacemos el milagro. El milagro no está en nuestra mano, porque nosotros ya somos el propio producto de la separación y no podemos desde ahí intervenir. Entonces es a través del concurso y del medio del Espíritu Santo el que el milagro se puede de alguna manera o realmente realizar, ¿no? Y junto con el milagro está el perdón. El perdón y el milagro van unidos. En algún momento dado podríamos entender casi que es lo mismo, porque desde el momento que nosotros podemos perdonar y ser capaces de pasar por encima y no contemplar esa realidad que hasta ese momento le damos sustancia y le damos carta de realidad, desde ese momento es cuando se produce el milagro, ¿no? Entonces, el perdón como tal reconoce que lo que pensaste de tu hermano, que tu hermano te había hecho, en realidad nunca ocurrió. Este es el verdadero perdón. Entender el perdón de esta manera nos cuesta mucho, porque nosotros tenemos una idea del perdón, de ese perdón, de que yo lo que reconozco es que tú me has hecho algo, pero bueno, yo desde mi magnanimidad, desde mi bondad, yo entonces voy y te perdono porque, bueno, pues soy así y puedo hacerlo. Pero el curso directamente deja esto de lado, porque eso sigue siendo una forma muy burda o muy simple del manejo del ego, ¿no? De aquello que está de alguna manera corrompiendo y que no es realmente nuestra esencia, ¿no? El poder ver con los ojos de la visión de Cristo, que esto también es algo que se comenta y se dice con mucha normalidad en el curso, es lo que nos permite no ver el error, no ver el pecado y entonces pasar por encima de él, ¿no? Entonces, podemos decir también que como entender que el perdón es quitar las ilusiones del lugar de la verdad. Porque hasta ahora lo que nosotros tenemos como verdad, a lo que consideramos que es real, es precisamente la ilusión. Entonces, poder llegar a retirar esa ilusión y que detrás realmente lo que aparezca sea la verdad, esa es la forma o el concepto a través del cual se produce el perdón. Y como decíamos, el perdón es la propia morada de los milagros. Y es desde ahí que el milagro se sustancia. Que todo perdón es finalmente para nosotros mismos, aunque estemos perdonando, o la idea es que tenemos que perdonar a otro, o además no perdonar, sino simplemente ser capaces de reconocer su inocencia, en el fondo al final siempre esto volverá hacia nosotros, porque todo lo que nosotros pensemos o hagamos hacia los demás, hacia el otro, toda nuestra proyección, realmente es una digamos, forma de volver a nosotros. Tenemos que reconocer que todo lo que podamos hacer hacia el exterior nos vuelve. Y el perdón que podamos dar a los demás es el perdón que nosotros necesitamos, ¿no? Y ya por último lo que hemos comentado, que es que el perdón reconoce que todos somos inocentes. Nosotros vivimos instalados en la idea del pecado y de la culpa. Y a través del libro vamos a comprender que todo esto ha sido un proceso, una fabricación a través de la mente y a través de la mente en conjunción con el ego. Y esto nos lleva a, bueno, pues tener prácticamente a través del ego, del dominio de toda nuestra mente y de nuestras acciones, ¿no? Desde las cuales, desde el concepto de que nos consideramos culpables de algo, a través de eso, evidentemente, vamos a necesitar un castigo. Nosotros mismos nos proveemos del castigo, y lo ejecutamos. O sea, nos convertimos en todo juez, verdugo y cuando llega el momento, pues hasta el que entierra o deposita los restos en el lugar correspondiente, ¿no? Y bueno, pues entender esto, que no hay nada que perdonar y que nadie puede hacerle daño al Hijo de Dios, que un poco
aquí se expresa en las palabras del texto lo que yo os comentaba, que cuando me adentré en el conocimiento, o sea, en la estructura del curso, en aquel principio, en aquellos años, fue lo que me quedó, aquella idea de que nadie puede hacer daño a nadie. Porque esa es la idea que tenemos desde nuestra idea de la separación y desde la ilusión del mundo, pero realmente nuestro ser, nuestra auténtica y verdadera identidad, somos todos hijos de Dios, somos inocentes, plenos y no tenemos ninguna carencia ni ninguna necesidad. Todo daño que se pueda producir es el daño que se realiza en el plano de la ilusión y que por tanto no es real, ¿no? Bueno, pues podemos continuar y un poco ya profundizar en algunos pequeños detallitos sobre el curso de milagros, y he puesto aquí como que nos enseña, ¿no? ¿Qué nos enseña básicamente? Hay muchísimas cosas, por supuesto, pero bueno, pues para ir entresacando alguna y que nos den una pauta de ver hacia dónde apunta y qué realmente nos quiere transmitir el curso, ¿no? Lo que ya he comentado, que todos somos hijos de Dios, que nuestra única realidad es espíritu. Cosa difícil de entender desde el momento en que nos identificamos con un cuerpo, nos miramos en el espejo y nos vemos como somos, decir, bueno, vamos a ver, pues como que no soy un cuerpo, porque esa es otra de las ideas, ¿no? Que el curso, digamos, cuenta y lo dice con un énfasis categórico tan potente que dice, bueno, pues tú me dirás si yo lo que soy básicamente es eso, un cuerpo, me miro y me reconozco como tal. Pero bueno, ahí está, esa es el proceso por el cual tenemos que pasar, llegar a reconocer nuestra identidad más allá de lo que somos como manifestación física, ¿no? El que hay dos sistemas de pensamiento, y esta es también la clave un poco a través de la cual nos vamos a manejar hasta hoy día. Normalmente nosotros estamos funcionando con nuestra mente, vamos a llamarla incorrecta. Es la mente que está manejada por el ego. Y lo que tenemos que ser capaces es darnos cuenta de esto para poder entonces pedir la intercesión del espíritu, que es el único que a través de la mente correcta nos puede realmente llevar en conexión directa con Dios. El trabajo, el estar pivotando entre una y otra, este es el conflicto, ¿no? Nuestro conflicto viene de vacilar, de estar constantemente, de no estar fijos, es decir, bueno, porque realmente si estuviéramos fijos en uno de los dos, el tema estuviera resuelto, pero el problema es que estamos desde aspirando a llegar aquí, lo contactamos, lo tocamos, a veces podemos llegar realmente a sentirlo, pero no tenemos una continuidad, no nos mantenemos en eso, ¿no? Y entonces nuestro esfuerzo principal sería trabajar ahí, ¿no? Hasta qué punto yo puedo ser capaz de mantenerme en la idea fija de mantener mi sistema de pensamiento en conexión con la mente correcta y con el Espíritu Santo. Bueno, esto ya lo hemos comentado, que toda curación realmente significa o implica reemplazar el miedo por el amor. Es un concepto básico para entender el proceso de curación, que luego más adelante y en su momento a través del curso pues podemos explorar y podemos ver realmente a dónde nos lleva, ¿no? Practicar el milagro es practicar el perdón, y Dios es amor y el miedo no forma parte de él. Esto es muy importante porque, a ver, ¿cuántas veces en el día, a lo largo del día, a lo largo de una semana, a lo largo de un mes, a lo largo de un año, a lo largo de nuestra vida, cuántas veces nosotros estamos poseídos de alguna manera, imbuidos por el miedo bueno, de alguna manera condicionados por él? No hago esto porque me va a pasar esto otro, me puede ocurrir tal cosa, me falta no sé qué. Estamos constantemente siempre aludiendo, atendiendo a algo que el curso nos deja muy claro que no existe, que no es real. Pero sin embargo nosotros nos cuesta tanto deshacernos de esa idea que prácticamente va a estar presidiendo nuestra actuación diaria, ¿no? Entonces entender que cuando el miedo se manifiesta, es una señal inequívoca de que estamos en ese momento, como antes decía, en este concepto, digamos, en esta perspectiva de la mente incorrecta, del sistema de pensamiento del ego. Esto por lo menos nos da el testigo, o es como una señal, un aviso, de que en ese momento estamos fuera de conexión, fuera digamos que ahí no vamos a poder encontrar realmente el refugio, lo que buscamos, ¿no? Solo cuando realmente nos encontramos a través de nuestra mente correcta en esa idea, o sea, en esa conexión con el espíritu, nosotros vamos a encontrar la paz y la tranquilidad. Desde ese momento nos liberamos del miedo, del condicionamiento de lo que nos pueda pasar, porque desde ese momento reconocemos nuestra esencia
digamos, invulnerable. Y entonces, de unidad y de, como hemos ya comentado, evidentemente, de ser inocentes y de no tener culpabilidad ninguna y por lo tanto merecer ningún tipo de castigo, ¿no? Entonces, para resumir un poco y para entrar ya en una claridad en tanto a lo que el curso nos enseña a distinguir, digamos que tenemos que contraponer dos cosas, pero curiosamente una es real, una es lo único que hay y lo que es irreal realmente no existe. Entonces, claro, realmente tendríamos que decir que nada de esto que ponemos aquí en confrontación tiene sentido, porque aquí parecería que estuviéramos contraponiendo dos cosas que tienen esencia, y entonces no hablaríamos de unidad, hablaríamos de dualidad. Habría algo que es de una manera contra otra. Lo que pasa es que tenemos que ponerlo así porque desde aquí es desde donde vivimos. Vivimos de este mundo, de lo irreal, el mundo, la manifestación de la forma, producto de la separación, que es una ilusión que percibimos, es a través de la percepción que lo percibimos, a través de los sentidos, que todo está, digamos causado a través de la mente, esa mente separada del hijo en un momento dado, ¿no? Como explicación de cómo pudo darse y cuál fue el proceso, pues de crear con él el elemento que le pudiera dar sustancia a esa idea de separación, que es el ego, y lo cual todo este proceso nos genera el concepto de culpa y muerte. A partir de aquí, todo esto que nosotros entendemos que es como sustancioso o sustancial, se enfrenta a lo que es real. Y lo que es real, que es el cielo, la unidad, la verdad, el conocimiento, el espíritu, la inocencia y la eternidad, no pueden ser nunca contraposición de esto porque es algo que es real contra algo que no es. Claro, si decimos, y entonces si esto no es, ¿por qué estamos aquí? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el elemento causante de que estemos aquí? Si además, como se explica en el curso, y es muy paradójico, somos el producto de un sueño, ¿cómo es posible que tengamos una sensación tan palpable, tan corpórea, tan tangible de que esto es una realidad que yo puedo tocar, que yo puedo palpar y que puedo experimentar y que sufro y que siento el dolor y que también la alegría, por supuesto, pero todo esto me da a entender que yo realmente existo y soy algo que se manifiesta a través de todo esto, ¿no? Pues precisamente el curso se esfuerza y creo que evidentemente si nos aplicamos a él podemos llegar a entender que realmente todo esto que ponemos aquí en contraposición a lo real realmente no existe. Por lo tanto, solo podríamos hablar y solo podríamos estar, digamos, en lo cierto desde el punto en que entendamos que el cielo, la unidad, la verdad, el conocimiento, el espíritu, la inocencia y la eternidad es todo lo que es la unidad, el concepto de lo que realmente somos. Nos puede llevar un poco más de tiempo, un poco menos, dependiendo ya digo, como dice el mismo curso, del camino que elijamos y de la velocidad que queramos imprimir, pero no queda otro remedio que entender que este es el proceso. Si no, no vamos a ser capaces nunca de deshacernos de lo que esto como ficción, como ilusión nos provoca, y es entender que si esto es real, entonces esto no lo es. Está en contraposición de lo que es real, ¿no? De lo que realmente nos podría salvar y eliminar de todo este proceso, tanto de, bueno, pues de culpa, de muerte, de sufrimiento, en el cual además vamos a estar encadenados hasta que realmente seamos capaces de darnos cuenta y de llegar a despertar, ¿no? Bueno, a ver, voy a mirar un poquito. Vale. Voy a intentar ya ir rapidito porque si no nos va a quedar mucho tiempo. No quisiera que la charla fuera demasiado larga, tampoco para no cansaros, pero bueno, rápidamente ya os leo estas premisas fundamentales y algunos conceptos más y ya entramos en ver también un poco, si queréis preguntar algo, podemos comentar cosas sobre lo que os haya parecido, ¿no? Toda la presentación. La premisa básica del curso es que el Hijo de Dios jamás pudo pecar, ¿verdad? Pues la idea de pecado no existe en el Padre y por ende tampoco puede existir en el Hijo. La raíz original o la causa de nuestros problemas es la creencia de nuestra separación de Dios o de Dios. Y Dios, por ser un creador amoroso, no creó este mundo. Esta idea fundamental
Porque claro, ¿cuántas veces nos hemos preguntado cómo es posible que ocurra lo que ocurre? ¿Cómo es posible que vivamos en este mundo y pasen las cosas que pasan? ¿Y cómo es posible que Dios permita que ocurra pues todo lo que vivimos y todo lo que estamos contemplando, no solo en este momento, sino todo lo que ha ocurrido y todo lo que quién sabe vendrá? Bueno, pues evidentemente el curso lo que directamente nos plantea es que Dios no tiene nada que ver con eso. Nosotros le hemos dado la posibilidad, o hemos creado la posibilidad de que Dios ha creado todo esto y a su vez ha creado que podamos vivir de esta manera. Y este es un gran error. Es un error tan grueso, tan fundamental, que evidentemente, bueno, analizado desde la pura razón se entendería rápidamente, pero nos cuesta muchísimo por aquello que decía, que al final entendemos o creemos, estamos tan imbuidos de la idea de realidad de lo que vivimos, de lo que somos, que no podemos pensar que esto sea de otra manera, y menos que al final realmente nuestra identidad o nuestra forma física ni siquiera exista o sea una ilusión, ¿no? Pero esta idea de que Dios no pudo crear el mundo y por lo tanto Dios no ha creado este mundo, es el punto desde el cual, si aplicamos con conciencia y con cierta razón, vamos a entender que desplaza o termina por desplazar todo lo que venga detrás, ¿no? Como dice aquí, el mundo no es real, por tanto no está aquí o ahí, y excepto en sueños. El concepto de que la proyección da lugar a la perfección es el concepto por el cual a través entendemos que esto podamos llegar a verlo, a poder percibirlo, ¿no? De una proyección de la mente, que la mente es lo único que existe, esto es otro concepto también que hay que entender, que no existe otra cosa que la mente, en la mente es donde se produce todo, pero la mente, esa mente, digamos, errada o equivocada, genera a través de su posibilidad de creación el mundo que percibimos, pero es como proyección, no tiene, es como si estuviéramos viendo la proyección de una película. Realmente las cosas no están allí, allí no hay un coche, no hay un campo, no hay unos animales, pero nosotros lo vemos. Bueno, pues un poco este símil nos intentaría un poco equiparar la idea de que esto que estamos viviendo todo como una aparente realidad no es más que nada una mera proyección, ¿no? Y luego, bueno, pues lo fundamental es entender que en esto no estamos solos, que contamos permanentemente con la guía de nuestro Maestro interno, de Jesús o el Espíritu Santo, que para los propósitos del curso es lo mismo. Bueno, aquí lo que simplemente digo es que básicamente tiene que haber, o hay algunos requerimientos previos, pero no tienen por qué ser ni estos ni otros, que puedan ser, porque el curso no va a ser tanto que te ponga unos requerimientos, sino que va a ser un poco la propia necesidad que tengamos, el momento en el que nos llegue, el que probablemente nos haga que podamos entrar con una disposición u otra en él, ¿no? Está claro que tenemos que querer encontrar otra manera. Esto que decíamos que ya se le ocurrió como idea a los escribas del curso, ¿no? A Thetford y a Schumann, cuando realmente después de ver que no había forma de que se llevaran bien y que todo funcionara como debía de funcionar, en algún momento plantearon que debía haber otra forma. Pues esto también nos tiene que pasar. De alguna vez te parece que tenemos que llegar a ese punto donde todo está de una manera que dice, mira, esto no puede ser, es que tiene que haber otra manera. No puede ser que el mundo se base en estos principios, ¿no? Luego tener una dosis de pequeña o gran buena voluntad, ¿no? Si realmente tenemos que ser capaces de pasar por algunas cosas que pueden ser como primeros impedimentos, que de eso también podemos hablar, pero que en el fondo, si queremos, y queremos el querer casi por 3 veces es un poco como el ratificarte en que a pesar de la dificultad, de la incomprensión o de lo que a mí se me ponga como impedimento, yo quiero llegar a ello, ¿no? Entonces esto parece que es casi como un sortilegio, una llave que nos abre que realmente las cosas puedan empezar a surgir, ¿no? Empiezan a suceder. Dice, mirar nuestra mente errada o equivocada, pero sin juicios. Efectivamente, es decir, este concepto de poder atisbar y ver realmente que hay algo errado o equivocado en nosotros es fundamental, pero no para juzgarnos y desde ese momento decir, pues no se vaya, o cómo somos, o esto qué es o qué no es, simplemente darnos cuenta que a partir de ahí podemos hacer algo, que es hacer una elección, que básicamente, ya lo hemos comentado, es pasar de un sistema de pensamiento a otro, pasar del sistema de pensamiento de la mente del ego a la mente del Espíritu Santo, ¿no?
Y bueno, y este concepto que es muy interesante porque es verdad, y eso lo puedo decir por testimonio, y todo el que se acerca al curso y ya tiene un cierto trato con él y se ha metido en él, se da cuenta que el curso es una enseñanza circular, que básicamente tiene una serie de conceptos fundamentales, un número de ellos, pero que lo que hace es que repetidamente y continuadamente te los va presentando una y otra vez de forma diferente. Es como remachando, aquello que no has entendido de esta manera, ahora te lo presento de esta otra. Y si no es de esta otra, a ver si de esta otra. Y así hasta que realmente puedas llegar a entender, ¿no? Bueno, esto lo puse un poco porque evidentemente muchas veces encuentras pues, con las reticencias y las resistencias que pueda presentarse ante cualquier cosa que podamos empezar con ello, ya sea el curso o cualquier otro programa. Esto podría ocurrir también con cualquier otro tipo de formación o de información, y no solo hasta espiritual. Siempre vamos a tener algo que se nos va a poner ahí delante como portapisa o como excusa para no hacerlo, o para verle la dificultad, ¿no?, añadida a algo que realmente no la tiene, ¿no? Entonces nuestras creencias, nuestros miedos o perjuicios, el ego, la falta de tiempo, hay muchos elementos que pueden hacer que, 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 que no, digamos, este no es mi momento, o esto no lo entiendo, o simplemente no me gusta, ¿no? La dificultad de entenderlo y comprenderlo, en principio puede ser una circunstancia que se dé, que yo mismo, como os comenté al principio, hace muchos años me ocurrió, ¿no? Que no quiere decir que eso a cualquiera que se acerque por primera vez le ocurre, porque hay muchas personas que por primera vez han tocado el curso y no han tenido que pasar por ese proceso de decir, bueno, vamos a darle tiempo, voy a macerarlo, a ver si más adelante esto lo puedo asumir, ¿no? Luego, pues el hecho de que tenga toda esta terminología cristiana, aluda a los términos como Jesús, Espíritu Santo, perdón, pues sí que es verdad que hay personas que por su experiencia, por su formación, su educación, pues algunas personas lo acogen con brazos abiertos y otras precisamente lo que les sirve es de rechazo, ¿no?, de algo que realmente no quieren entrar en algo que les suene o les resuene en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues además que otra cosa es que dice, uy, esto es muy largo, uy, voy a tener que estar un año entero haciendo ejercicios y luego además un texto que es bastante, bueno, prolijo y con mucha información, y todo esto parece que estuviéramos buscando siempre cosas sencillas, fáciles y rápidas, ¿no? A mí dámelo resuelto, dame algo que yo pueda rápidamente poner en práctica, que realmente sea eficaz, y entonces ya veremos, ¿no? Si no, bueno, pues como que me va a costar, ¿no? Y bueno, sin embargo, ante todo esto, pues siempre se antepone una cosa que el curso dice y que es muy curioso porque, insisto, que yo por propia experiencia lo he podido vivenciar, ¿no? Que cuando el libro se presenta diciendo, este es un curso de milagros, dice, es un curso obligatorio. Dice, pero solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Claro, esto cuando yo lo leí, que es que lo recuerdo perfectamente, fue una de las cosas que más me chocó, y además me generó como una cierta, no sé cómo llamarle, pues hasta un poco de rabia, ¿no? Decir, hombre, ¿cómo es esto de que esto es obligatorio? Es que esto es lo, hay que pasar por ello a la fuerza, ¿y por qué razón? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, no tengo que estar obligado a hacer este tipo de enseñanzas si no me conviene o no me interesa. Y el curso no se refiere tanto a que sea este curso y este libro como tal, sino la enseñanza, lo que hay aquí dentro, es algo en el que todos, vayamos por el camino que vayamos, utilicemos el tiempo que tengamos, que utilicemos, o lo hagamos como lo hagamos, vamos a tener que hacer. Solo podemos elegir el momento en que decidir tomarlo, ¿no? Y bueno, y esta es la cuestión, que siempre llega el momento, en algún momento dado vamos a encontrar el punto a través del cual podamos seguir avanzando, ¿no? Y bueno, aquí al final pues hago esta pregunta porque puede ser que todo esto que nos haya parecido muy bien, dice, bueno, pues una información muy interesante, bueno, me puede parecer, pero realmente yo creo que hay un momento donde uno tiene que preguntarse que realmente qué es lo que quiero, qué es lo que yo quiero, ¿eh? Es decir, yo quiero encontrar algo que me solucione los problemas, yo quiero algo que me aclare pues eso, qué soy, que no me lo ha contestado nadie, ni yo tampoco he llegado a comprenderlo, y qué soy yo, o cómo puedo solucionar mis problemas en la vida, yo puedo realmente incidir de alguna manera en lo que me pasa. Bueno, pues ese qué es lo que quiero es el que nos va a abrir la puerta a realmente, pues podamos avanzar y podamos ir hacia realmente encontrar o buscar o que nos llegue eso que realmente necesitamos, ¿no? Eso es lo que nos provoca hacernos esas preguntas, ¿no? Que ya hemos comentado, que si hay alguna otra manera de hacer las cosas, entender que
hay algo verdaderamente sanador y transformador para nuestra vida, eso podría ser un aliciente, ¿no? Decir, bueno, vamos a ver, hay algo que se me presenta que me dice que puede hacer todo esto, ¿no? Voy a ver, por lo menos le voy a poner un poquito el oído a ver qué me dice, ¿no? A lo mejor también es que llevamos mucho tiempo buscando algo que nos ayude a entender todo eso y bueno, pues ha llegado el momento de topar con la información y con el proceso del curso. Y muchas veces nos llega porque en nuestra vida y en nuestro proceso, pues todo lo que hemos pasado y desde el mundo y la experiencia que tenemos, sabemos que básicamente, aparte de que evidentemente nos habremos encontrado y habremos tenido muchos momentos de felicidad y de vivir, digamos, cosas agradables, pero realmente, básicamente, el sustrato que nos queda siempre es de sufrimiento, de padecimiento y sobre todo cuando estamos muy contra la espada y la pared, es cuando realmente parece que nos volvemos rápidamente y clamamos al cielo esa ayuda, ¿no? El ver qué podría venir a salvarnos de esa situación, ¿no? Entonces, quieres dejar de sufrir y ser verdaderamente feliz, pues que es un tópico, pero es verdad. Es decir, realmente nuestra idea sería a ver si yo dejo de pasar y de los padecimientos de la vida y realmente puedo vivir de forma tranquila, armoniosa y feliz, ¿no? Bien, básicamente lo que es la presentación de lo que es el curso de milagros, que a mí se me queda siempre corto. Yo intento, vamos, quizás el problema es que quiero decir demasiadas cosas a lo mejor, como con ese afán de a ver de qué manera yo soy capaz de transmitir lo suficiente para que podáis entender y comprender lo que es de cara a que realmente podáis sentir la atracción por él y meteros, ¿no? Pero bueno, hasta aquí lo que sería esa presentación de lo que es el libro, lo que es un curso de milagros, porque a partir de aquí, lo voy a dejar aquí, pero realmente mi idea primera es un poco que me comentéis, tenéis alguna pregunta, algo os ha llamado la atención, necesitáis aclaración sobre algo, porque lo que viene a partir de aquí ya es la propuesta, de decir, bueno, si algunas de esas preguntas, de esas incógnitas se contestan afirmativamente y decimos, oye, realmente sí quiero pensar o quiero ver de qué manera puedo cambiar mi vida o puedo entender o comprender las cosas que me pasan, pues nosotros os proponemos a través de un círculo de milagros, que es ya un espacio abierto, un espacio de trabajo que lleva ya un cierto tiempo realizándose con la colaboración de Espacio Argenta y en estos momentos a nivel online, cuando en su principio fue presencial, pues sería un poco una manera de poder entrar y acercaros a ello, ¿no? Pero antes de llegar a eso, pues aquí en este momento un poco, no sé si os ha quedado más o menos clara o la idea un poco de lo que puede ser el curso, sobre todo, ya digo, para aquellos que no hayáis tenido conocimiento sobre el mismo, pues os ha sido suficiente o necesitáis alguna aclaración, estoy a vuestra disposición. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede abrir su micro o si no tuviera micro accesible, lo puede poner en el chat y yo se lo leo a José Antonio. Sí. También podría decir una cosa, ahora aprovechándome de que tengo compañeras del círculo, pues si alguna de vosotras quiere dar un testimonio de bueno, de cuál ha sido vuestro proceso, si en el tiempo que estáis o que hemos estado trabajando juntos, pues cuáles han sido pues esa experiencia, esos cambios que hayáis podido tener, podíais también tener la oportunidad de compartir y bueno, pues sería siempre bueno ver un testimonio, ¿no? de realmente que esto no son solo palabras que yo pueda contar, sino que también se reflejan en los hechos experimentados por vosotras. No sé si alguna queréis comentar algo. Tu Gema, por ejemplo, ¿qué nos podrías contar? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia con el curso? Bueno, María Dolores va a querer hacer una pregunta, pero yo te voy a responder. Pues, mira, te voy a proponer, si te parece bien, que por un momento dejes de compartir pantalla para que se puedan ver las cámaras. Ahí está. Se ha dejado, ¿no? Ya está. Se ha dejado. Bueno, contesto yo y damos pie a María Dolores, que ha preguntado por el chat si podía preguntar y la respuesta es sí, por supuesto que puedes preguntar. Bueno, mi experiencia a lo largo del curso de este año, porque nosotros empezamos en enero a estudiar el curso de milagros paso a paso, ladrillo a ladrillo, aunque lo bueno del círculo de milagros es que uno puede entrar cuando entre.
porque hay muchos conceptos que se repiten, porque, bueno, esto es muy circular, ¿no? De hecho, esto lo dice siempre, ¿verdad, José Antonio? Que dice, bueno, esto ya lo hemos visto, pero lo vamos a volver a repetir. Y cuando lo repites de otra manera, desde otro ángulo, y dices, ay, parece que hoy he entendido un poco más. El caso es que ha sido una evolución preciosa, preciosa. Y lo más bonito de todo esto, aparte de que el curso en sí mismo es una belleza estudiarlo, porque son unos conceptos tan elevados, con tanta inteligencia, con tanta sutileza escrito, que verdaderamente como libro, como texto, es que es una delicia leerlo y adentrarse en él, ¿no? Pero más allá de toda esta parte del proceso en sí mismo, sobre todo lo más sorprendente es el cambio en el día a día. Es ir viendo los milagros, ir percibiendo cómo las enseñanzas del curso van dejando una especie de bálsamo y te van quitando un poco ese velo, ¿no? que todos llevamos, y de repente pues mejoran las relaciones, cosas en las que antes nos atascábamos, o dices, bueno, yo es que antes me hubiera enfadado con esto y ahora no sé, lo veo, pero lo veo de otra manera. O sea, sería como que nos va dando una perspectiva con los problemas de la vida que hace que empecemos a sufrir menos, que lo acabas de decir hace un momentito, ¿no? Porque empezamos a tener ese cambio de percepción, que es ese milagro, porque la realidad puede ser la misma, o mi padre, o mi madre, o mi hermano, o son los mismos, pero mi percepción no es la misma. Con lo cual mi vivencia no es la misma. Y ya no sufro, ahora lo puedo mirar desde el amor o desde la comprensión. Hay esa parte que decía, ¿no?, del proceso de estudiar el curso, que es muy bonito, pero luego están todos esos ejercicios, esas meditaciones, esas frases, esa reprogramación mental que lleva a una reprogramación emocional que se va viendo en el día a día. No sé si quieres dejamos preguntar a María Dolores y luego le damos pie a Angelines y a Petri, si quieren aportar algo, como compañeras del círculo. Muy bien, gracias, Gemma. Venga, María Dolores, que es tu momento. Hola, buenas tardes. ¿Me oís? Un poquito bajo, pero se te oye, a ver. Intento. ¿Ahora se me oye más? Bueno, sí te oigo, yo te oigo bien. Cuéntame. ¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes, José. Buenas tardes. Me ha gustado mucho tu exposición. Buenas tardes a todos. Lo que pasa que me ha generado una cierta duda, una cierta contradicción en lo que yo, vamos, en mis limitaciones, evidentemente. Y también unas aclaraciones que te quería yo preguntar, si esto es así lo que tú has querido decir. Cuando hablas de que existen dos tipos de mente, te refieres a que, bueno, pues que existe un yo inferior y un yo superior, ¿no? Que yo entendería como que el tipo de mente superior sería el espíritu que habita en ti, ¿no? Y que lo que no me queda claro es cuando dice el Espíritu Santo, Jesús, el Espíritu que habita en ti, ¿es una parte de Dios o es, digamos, el Hijo de Dios y tú a su vez eres Hijo de Dios igual que Jesús? Aunque bueno, no exactamente igual, porque él, bueno, llegó a realizarse plenamente en este mundo. Y entonces eso me lleva a una contradicción cuando me dice, este mundo no existe. Yo ahí me he quedado un poco, la verdad, descolocada. Pensaba que, bueno, pensaba que éramos hijos de Dios habitando un cuerpo humano y experimentando. Entonces, si este mundo no existe y es una proyección, no sé, me ha venido a la mente como que estamos en un Matrix durmiendo y no sé, y soñando. Entonces, no sé, ahí me he perdido un poco, la verdad. Tenía Bueno, otras
pregunta, pero la otra ya la ha respondido Gemma, porque realmente la otra pregunta era lo que yo realmente pensaba. Cuando has hecho tus conclusiones de que nada real puede ser amenazado, entiendo que es porque la realidad es neutra y nada irreal existe, es porque nosotros hacemos nuestra propia percepción de la realidad con nuestra mente. Eso ya me lo ha respondido Gemma. Pero la otra pregunta que que te he hecho, la verdad es que ahí me he quedado un poquito descolocada. Bueno, has ido directamente al meollo de la cuestión, ¿eh? Es decir, que está muy bien tu pregunta y toda tu exposición, pero necesita una explicación un poquito larga. Vamos a ir por partes. Has hablado de Jesús. Jesús, según el curso, fue una persona, un ser como tú y como yo. O sea, fue alguien nacido, pero que llegó a un momento dado donde él pudo traspasar o pudo dejar a un lado la parte, digamos, la esencia, en este caso material, y pudo llegar a la iluminación o al despertar, ¿no? Entonces, el curso nos deja muy claro que el concepto o la idea de Jesús en el momento que a través de lo que es su realización conecta de nuevo con el Cristo somos todos. O sea, en la creación, y eso lo hemos explicado, ¿no? Gemma y María Ángeles y Petra ya lo han visto, podríamos entender que hay un proceso a través del cual lo que es Dios se extiende a sí mismo con la creación del Hijo. El Hijo, cuando habla del Hijo, no habla de ti, de mí o de Jesús, sino habla del Cristo. Ese es el Hijo. Lo que pasa es que hay un momento donde ese Hijo, esa idea, esa cosa que se manifiesta como creación, tiene la debilidad de pensar que él puede ser o puede tener o contener la misma capacidad que tiene el Padre. Quiso ser el Padre de sí mismo. Y esa idea, que es una idea loca, el curso lo dice así, ¿no? Es una idea loca, pero que no tuvo nada más que esa expresión de un instante, sin embargo, quedó fijada en la mente del Hijo, se ratificó en ella y a través de ella generó una proyección que con la potencia de lo que es Dios y de lo que es el Hijo, que es igual, es decir, en esto el curso no hace distinción, dice Dios, el Padre y el Hijo son lo mismo. Sí se puede contemplar como una manifestación de creación el Hijo, pero en el fondo tiene la misma capacidad, la misma potencia, menos una. Y es que el Padre creó al Hijo. Y nada más. O sea, al final todo lo demás ya es exactamente igual. ¿No? Pues desde esa potencia y desde ese sueño se produce la separación, la idea de separación en tanto que yo puedo crear algo que separado de mi Padre me dé a mí la posibilidad de tener la identidad que quiero y de crear aquello que yo quiero, que es que ser el Padre de mí mismo. Y eso en combinación con el ego es lo que sustancia toda la creación. La creación no solo es la Tierra, tú y yo y lo que estamos aquí, es el universo entero. Y entonces el universo entero, hay un libro de un autor que a lo mejor has oído hablar de él y si no es muy, muy interesante porque lo explica todo muy bien este tema, un libro de Gary Renard que se llama La desaparición del universo. Es un libro basado, por supuesto, en las enseñanzas del curso de milagros y lo que viene a decir es que el día que realmente podamos llegar a la unificación de todo lo que somos las partes del Hijo manifestadas aquí, pero que es una, el día que lleguemos a la integración de todos en uno, el universo desaparecerá. Porque no tiene sustancia. Es efectivamente un Matrix, una idea parecida, es decir, creo que Matrix tenía una idea un poco de algo que era utilizar un cuerpo a través del cual conectarlo a una red y a partir de ahí generar una especie de réplica, ¿no? o de avatar, ¿no? Un poco algo parecido, pero en este caso ni siquiera. Es una mera proyección que además el curso se afana en explicarnos que no existió, que eso ya es todavía más paradójico. Por lo tanto, es verdad que el curso tiene cosas que de entrada te pueden dejar chocado. Porque te va a costar mucho entender, primero, que resulta que esto es un sueño, segundo, que además no existe, y entonces, ¿qué narices estamos haciendo aquí? Tú y yo perdiendo el tiempo. Es decir, algo yo no entiendo, efectivamente, no lo puedo entender, porque lo estoy viendo y plasmando desde mi mente, en este caso, de mi mente dual. Y ese concepto de dos mentes, esa mente un poco lo has expresado más o menos bien. Podríamos decir una mente inferior atrapada por el ego y una mente superior que es la del espíritu. Y el espíritu no es directamente, vamos a decir, cuando hablamos Padre, Hijo y Espíritu Santo, que eso es en la concepción de la Iglesia
o de la religión católica nos hablaría como lo que sería la Trinidad, ¿no? y la idea de lo que es Dios. Bueno, pues es que Dios lo que hizo fue que en el momento que vio que su hijo se despistaba, que se dormía y que sabía que iba a tener que despertar, pero durante el tiempo que hubiera estado dormido necesitaba una conexión con él, estableció el Espíritu Santo como lazo de unión. O sea que el Espíritu Santo, según el curso, realmente es simplemente una especie de conexión, de conector. Que el día que regresemos y estemos otra vez con él, directamente no tendrá función. El Espíritu Santo no es una parte sustancial de la creación, sino que el Padre coloca como intermediario para que podamos conectar con él, porque hay una cosa, Dios no tiene nada que ver con lo que hay aquí. Dios ni siquiera sabe lo que hay aquí, ni tiene capacidad de intervenir aquí. Porque si lo tuviera, querría decir que él es capaz de ver lo que es la separación, entonces estaría en la misma separación que él no contiene, él no puede. Digamos que hay algunos principios, entre comillas, vamos a decir, metafísicos del curso, que sí que precisan un poco de darles una vuelta, de verlos desde diferentes abordajes. En eso Gemma tiene toda la razón. Yo no hago más que insistir que al final es lo mismo, pero a ver si un día lo cuento por aquí, otro día lo cuento por allá, a veces pongo algunas metáforas. A mí hay una que me encanta para entender el concepto de la creación y además lo hago a través de un símbolo que todos conocemos, o casi todos. No lo tengo hecho ahora aquí, pero os lo voy a contar porque lo vais a ver fácilmente. ¿Vosotros conocéis la marca de Toyota? Que es un óvalo. Eso es Dios, el óvalo grande. Y ahora hay un óvalo pequeño pegado en la parte de arriba. Esa es la creación del Hijo. Pero el Hijo, cuando se separa esa pequeña parte, para estar conectado Padre e Hijo, que se crea el óvalo vertical que cruza esos otros dos óvalos. Y ese es el que une Padre e Hijo, el Espíritu Santo. Entonces yo un día me di cuenta y dije, pues estos de Toyota no son tontos, ¿eh? Han hecho una representación perfecta de lo que es la creación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no sé si más o menos te he podido contestar, o creo que he intentado abordar un poco tanto lo que comentabas de Jesús como lo de la mente y como lo de, evidentemente, esta paradoja de algo tan tangible como este ordenador, que mira, lo estoy golpeando y tú lo estás oyendo, pero esto no existe. Bueno, sí, más o menos. Bueno, no es fácil para ti, ni para mí, ni para ninguno de los que estamos aquí. No piense que vamos, que, como yo digo, tú sabes por qué estamos aquí todavía, porque todavía no lo hemos llevado a cabo de verdad. Si hubiera sido así, ya no estaba aquí, con lo cual algo todavía me queda a mí por cuadrar. Yo intelectualmente lo entiendo. Otra cosa es que luego realmente lo haya podido llevar a ese nivel profundo de comprensión, ¿no? Pero el libro es, vamos a decir, se esfuerza y tiene toda la información bien dispuesta, solo que te lleva un tiempo poder contemplarla, o sea, tienes que discurrir por él. Desgraciadamente te dice, necesitas un libro de ejercicios durante un año entero para poder establecer ese giro completo, ¿no? Pero luego va y te dice una cosa que ya te deja pasmado, y dice, pero si solo una de las lecciones, una, y no te dice cuál, no te da a elegir, o te dice solo de las del principio o las del final, con solo una que hicieras al 100%, ya estaría resuelto. Entonces, bueno, a eso no. Yo creo que un poco también esto te pone así como decir, bueno, pues oye, voy a ver, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El curso te dice eso, atrévete. Atrévete y no te lo creas, practica. Y lo de la práctica, la verdad es que es algo que sí que me ha llamado la atención de forma atractiva. Porque la teoría, siempre estamos que sí, la teoría, pero lo realmente importante es llevarlo a cabo, a la práctica. Lo importante y lo difícil, claro. Claro, eso exige una dedicación, exige que le empleemos un tiempito y que además tengamos consistencia, porque todo no va recto. Esto no es como un disparo que tú disparas y va una flecha que sale, mira, haces así, subes, bajas, te enrollas en ti mismo, te pierdes 2 días, vuelves otra vez a emerger. Entonces, la consistencia de, a pesar de todo, yo me mantengo, yo sigo, porque sé que estoy en el camino, estoy en la línea, pero bueno, pues desde nuestra identidad nos vamos a perder con mucha facilidad. Vale, muchas gracias. Rosa, nada, gracias a ti, María Dolores. Rosa quiere compartir algo, ¿no? Si Sí. se puede, me gustaría compartir. Claro que sí, Rosa, adelante. Hola, buenas tardes, ¿me escucháis?
Buenas tardes, sí, perfectamente. Bueno, primero, lo primero quiero decir, bueno, disculpas porque la pantalla en la que estoy que no tiene pantalla, o sea, no tiene, a ver si lo digo, Cámara. cámara, que no me salía, gracias. Nada, Entonces, nada. que no me podéis ver. Pero bueno, eso es lo primero. Y lo segundo, que yo con el Círculo de Milagros he conocido gente que no me ha gustado realmente, como que rechazaba un poco cómo me lo explicaban, por cómo eran ellos, no tenía buena referencia, pero porque quizás pues, me he topado con personas que no me han explicado como tú me estás explicando, ¿vale? Entonces tengo que decir que, bueno, el concepto general de que esto es un sueño, de que no hay que hacer nada, que, ¿no? que bueno, pues que esto es un sueño, que es una ilusión, como que sin profundizar en eso, pues me parecía todo muy vago, ¿no? Como que decir, bueno, ¿qué hago con mis conflictos personales? ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿No? ¿Cómo trabajo eso? Entonces, bueno, realmente ha sido un poco rechazo, pero la gente con la que he tenido contacto así personal, pues no me han dado esa confianza o esas ganas por acercarme. Entonces tengo que decir que gracias a Gema, que la conozco y es un referente para mí, y bueno, compartimos bastantes cosas, entonces pues me ha animado a entrar y a conocerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad, José, lo has explicado divinamente y ahora me doy cuenta de lo afín que es. ¿Sabes, Rosa, que no te oigo bien? Hay, a lo mejor, no sé si el micrófono o algo, porque se me ha perdido un poquito. A ver. ¿Estás ahí, Rosa? La hemos oído bien hasta un momento, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues no sé qué he hecho. A ver, ¿me escucháis ahora? Sí, ahora perfecto. Sí, ahora. Yo me tengo que acercar mucho porque es que la verdad es que a mí me suena bajito, pero si me acerco mucho parece que ya entonces consigo oírte mejor. Dime. Ay, pues lo siento, voy a hablar un poquito más alto. Puedes hacerlo si no molestas a nadie porque me vendrá bien. Es que yo te oigo muy bajito. No sé si es problema de mi ordenador, que me está pasando con casi siempre que conecto con alguien. Yo digo, oye, que está muy bajo. Y dice, no, pero si yo estoy haciendo lo de siempre. Entonces oigo un poquito bajo. Pero venga, ya, Bueno, yo te iba siguiendo. Lo que pasa es que de repente se cortó, ¿sabes? no, pues te decía eso, que gracias, vamos, que me he unido por la invitación de Gema, que para mí es un referente, ¿no? Como persona. Y bueno, Sí. que he descubierto con la información que has dado, José, también que estoy mucho más sintonizada con el curso de milagros de lo que yo pensaba, Ajá. porque nunca había tenido información, así como una introducción que has hecho divinamente, ¿no? Entonces, pues el tema de qué es el milagro y el perdón, que me comentaba la gente, pero no me explicaban, pues conecta mucho con lo que yo pienso, ¿no? En cuanto dices que un milagro es una corrección que tienes que hacer en tu mente. Y entonces, claro, el cambio de perspectiva, ¿no? Y las cosas pues aparecen de diferente manera. Y desde ese punto, pues la verdad lo entiendo y además es que pues, lo experimento, ¿no? Y luego el tema del perdón, no sabía si era perdonar a los demás y ya me he dado cuenta con lo que has explicado, pues que no hay nada que perdonar, ¿no? Que nadie puede hacerte daño, o sea, realmente es una perspectiva diferente que también comparto, así que la verdad es que tengo que reconocer que a mi ego no le gusta el enfoque cristiano y es una cosa de mi ego que lo reconozco por cultura, por cosas que me han pasado, ¿no? Y eso sí es verdad. Y luego, pues, que realmente lo que me decían que era un sueño es como el mundo irreal, el mundo del pensamiento del ego, ¿no? Que lo real es lo que somos en realidad, que somos ese espíritu, pues viviendo una experiencia humana y que es un proceso pues, de transformación. Y desde ahí sí que lo entiendo, ¿ves? Desde ahí la verdad es que lo has explicado divinamente, José. Me ha encantado. Bueno, yo estoy encantado que así haya sido, ¿eh? Encantado. Pues muchas gracias porque además transmite muchísima paz y
y me ha gustado mucho cómo lo has transmitido. Así que bueno, estoy ahí abierta a todo. Pues me alegro. Muchas gracias. No, gracias a ti, por favor. ¿Quieres alguien comentar algo más o os doy el remate de la presentación? Sobre todo ya, bueno, se nos ha ido Ceferina, me parece, pero bueno, ahí nos decía que... Sí, no sé si Petri o María Ángeles quieren comentar algo como miembros del curso. Nada, yo quería decir muy poco más porque lo que has dicho tú ya lo has dicho todo, pero ratificarme en ello porque es verdad que cuando la gente que venimos al curso, empezamos a hacer el curso de milagros, generalmente es porque tenemos algún problema y buscamos de alguna forma la solución. Y es una pena porque la verdad es que vivimos en un constante sufrimiento, en un constante... nos falta paz, estamos careciendo de mucho bienestar y es una pena que tengamos que estar mal para acudir al curso de milagros cuando es algo que nos proporciona lo más importante, la paz, el estar bien, el poder disfrutar realmente de lo que somos, y acudimos cuando nos encontramos muy mal, si no, parece que no lo necesitamos y no recurrimos a ello. Entonces, el curso de milagros no se trata de entenderlo, no hay que entenderlo, solamente hay que vivirlo, y lo que te hace sentir, lo que te hace experimentar es tremendo, porque es un cambio constante de percepción, un darte cuenta día a día de quién eres y de vivirte como lo que eres. Entonces es que no se puede pedir más, es que realmente no hay más que decir ni más que pedir. O sea, no se puede pedir más que ser uno mismo, porque es que el ser es la paz, el amor, es que es todo. Entonces no se puede pedir más, o sea, no hay más que pedir, porque no hay más que dar tampoco. Entonces, bueno, pues para mí ha sido una experiencia, y lo sigue siendo, una experiencia muy bonita, porque me ha hecho vivir muchas cosas muy, muy bonitas, y sigo viviéndolas y descubrirlas día a día, en cada momento. Y bueno, más allá de la comprensión es la idea y el darte cuenta constantemente del cambio que vas experimentando, del cambio de percepción y de cómo vas viendo las cosas de distinta forma y las vas viviendo de la misma manera. Entonces, eso es lo que ha sido para mí y lo que creo que debe ser para todo el mundo. Pues me alegro mucho, María Ángeles. Gracias. Me alegro. Petri, ¿te animas a decir algo? Sí. En ello está. No, sí. Bueno, en mi caso yo llegué al curso, bueno, pues estaba en un proceso de desarrollo personal y espiritual y quería profundizar en ello. Bueno, pues aúna ambos aspectos de desarrollo personalmente y espiritualmente. Digamos que es completo, 100%. Y luego, pues, que he experimentado desde que he tomado contacto con este maravilloso grupo. Bueno, pues en mi caso, pues la conexión diaria con el Espíritu Santo. Antes tenía una conexión, pero de vez en cuando. Ahora es diariamente, o sea, es diario. ¿Qué más? Pues una paz interior enorme y exterior grandiosa, más comprensión, más amor y más perdón. En segundo lugar, me invita a alcanzar mi propósito de vida, que es un propósito tan bonito y tan maravilloso, que es ver a Dios en todo y en todos. Y en tercer lugar, para terminar, pues comprender e integrar plenamente en mi ser, en mi esencia, que soy amor y comparto amor, lo tengo súper claro, y extender ese amor a través de
de la comunión con el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo a diario me anima, me impulsa a trabajar en esa dirección. Y lo noto, lo siento, lo percibo y me llena de paz. No tengo palabras. Y bueno, pues eso esa es mi experiencia. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué era lo que tenía yo como continuación de esto? Pues hablaros del círculo. El caso es que tenía una cosa más, pero yo creo que es un poco tarde y no me quiero extender. Para explicar rápidamente, el círculo nos reunimos virtualmente 2 veces por mes, 2 sábados por la mañana. Normalmente es una reunión que dura desde las 11 hasta la 1 y poco, pero vamos, son esas 2 horas. Y hacemos varias cosas. Utilizamos el libro como base, a veces lecturas de una parte u otra. Ahora, por ejemplo, estamos terminando el manual para el maestro. Hacemos prácticas, peticiones. De hecho, se llama un círculo de milagros porque lo que queremos es que en el propio proceso y de nuestra reunión se generen y se lleven a cabo sus milagros. Por lo tanto, es una de las partes más importantes del mismo. Y luego siempre hay un nivel de información. Yo lo que intento, porque lo hago, además yo se lo he dicho ya a ellas y esto no me duele en prenda reconocerlo, es que yo soy el primero que lo necesita comprender, por lo tanto soy el primero que me lo necesito procesar, ponerlo de alguna manera en claro, y eso, enseñándolo, es como yo me entero. Entonces, pues yo le agradezco muchísimo que estén ahí porque al final me están proporcionando la única vía que tengo real de aprenderme el curso como yo lo hago, porque esto es otra evidencia que el curso dice. Cada uno tenemos el curso, o sea, nosotros cada uno hacemos un curso. El curso es el que es ese libro con sus páginas, tú te lo compras, tú también, tú lo tienes en internet, da igual, pero al final cada uno lo vamos a convertir en nuestro curso. Y entonces eso que yo hago para mí, pues hombre, si sirve y os ayuda, y creo que sí, ¿no? Para ir integrando los conceptos, las ideas, hemos ido pasando por todos los términos, los hemos reestudiado, qué es eso del milagro, qué es eso de la expiación, el sistema de pensamiento, la separación, todo esto lo hemos ido estudiando. Y bueno, pues es un proceso muy largo, con lo cual para nada iba a deciros que hemos acabado. Yo creo que no hemos empezado, ¿no, Gemma? No hemos empezado y llevamos 1 año, pero bueno. Estamos arrancando, hemos hecho mucho, pero queda lo mejor, que queda el despertar. Claro, eso está ahí, está ahí. Entonces, bueno, pues aparte evidentemente de aquello que podáis llevaros de esta presentación y que os valga y que os aporte, pues está implícito el animaros a si realmente lo que creéis conveniente o os parece oportuno, pues sumaros al círculo, poder compartir con nosotros esa experiencia. Y también, evidentemente, no hay ningún compromiso. Alguien puede decir, bueno, me interesa verlo, voy a ver qué tal es y si me gusta sigo y si no, pues no pasa nada, ¿no? Es un grupo abierto, es un espacio abierto y es un espacio que permite entrar y salir de él con toda la normalidad y la tranquilidad que nuestras circunstancias y nuestra voluntad quiera, ¿no? Entonces, es eso, el explicaros que no hay mejor modo, forma, manera de adentrarse en el curso que practicándolo. Y el círculo es un elemento para practicar el curso de milagros. Luego ya cada uno se mete la cantidad de curso que quiera al día. Es como la dosis. Bueno, pues hay gente que lee más, otros no lo leen, otros simplemente se mantienen en lo que es la práctica y la información de cada reunión. Y eso ya es muy libre. Por ejemplo, tenemos previsto para el año que viene empezar con el... Pero eso el que quiera, evidentemente se propone y no es el fundamento del grupo, de la reunión del círculo de los sábados, pero vamos a proponer que el que quiera pues pueda empezar con el libro de ejercicios. Pues bueno, para poder empezar también a experimentar y a trabajar con ello. Pero ya digo que no va a ser el fundamento del programa del curso, del círculo, porque el círculo sigue teniendo su misma estructura, que es estudiar o profundizar en el libro por partes que en un momento dado pueden ser completamente aleatorias, o sea que como hemos estado haciendo hasta ahora, salvo que ahora al final justo me llegó la idea de que teníamos que leernos el manual, que el manual no es muy grande y es pequeñito,
pues siempre vamos a recurrir al curso porque él está ahí para darnos la información de base. Luego está la parte que yo expongo, que yo trabajo y que expongo en cada reunión. Y luego, sobre todo, la práctica, el practicar el milagro, hacer petición, oración. Y bueno, y eso podéis dar testimonio de lo bonito y de lo profundo que es y cómo se viven esos espacios. No, son reuniones, pregunta María Dolores si son presenciales, son online, son online, es todo online. Es todo online, además se graban y después tenemos acceso a las grabaciones para que podamos o bien repasarlo porque nos apetezca o bien porque no hemos podido estar o hemos podido estar solo en una parte, pues nada, recibes el link y así lo puedes ver entero. O sea que no hay posibilidad de que te puedas perder una clase. Nosotros lo que recomendamos es probar una, probar dos, son 10 euros por clase, entonces dices, bueno, pues voy a probar las dos siguientes, por ejemplo, y voy viendo qué tal, ¿no? Y total es una inversión mínima y bueno, es un poco la recomendación que hacemos. Como dice José Antonio, esto tiene que llegar en el momento adecuado y si uno lo prueba y dices, pues vale, pero no es mi momento, pues no pasa nada. O sea que aquí estamos desde el total respeto, la total libertad y desde el total servicio, porque esto, tal como lo hace José Antonio, luego además hay un montón de bonus para las personas que se apuntan en cuanto a documentos. Este verano hicimos una cuarentena que fue un bonus maravilloso. Una cuarentena, bueno, estuvimos todo el verano conectados haciendo un trabajo diario precioso. Bueno, cosas que van surgiendo, ¿no? Que cuando ya estás en el círculo, pues ya está. Entonces, mañana casualmente nos toca. Mañana nos toca de 11 a 1. O sea que si alguien quisiera probar, pues sí, mira, María Dolores dice que sí, contactamos por privado y ya está. Y te quedamos para mañana. Mira, te dejo aquí el teléfono 693-702-953 porque por ahí, por WhatsApp, pues os puedo mandar los datos para la conexión y todo esto. Es por Zoom, por la plataforma Zoom, que nos está funcionando muy bien, muy bien. Y así en temas prácticos, no sé si me dejó algo, José Antonio. No, creo que, bueno, básicamente es lo que has dicho, sobre todo que lo prueben, tienen esa posibilidad de hacer una prueba y decir, oye, pues me gusta. Evidentemente, a lo mejor en este momento, sobre todo al inicio, si entras después de, pues yo qué sé, pues no sé, por ejemplo, Mercedes, ¿no? Que ya ha hecho el libro de ejercicios y dice, uy, ahora vais a hacer el libro de ejercicios. No, pues no tiene nada que ver. Es como si quieres hacer el libro de ejercicios, el de texto, todo junto, ninguno. El círculo como tal tiene su mecánica. Eso sí, siempre vamos a recurrir al libro, siempre lo vamos a tener presente, vamos a leer partes, vamos a trabajar partes y no hay ningún tipo de conflicto en el sentido de que uno quiera llevarlo a cabo de la manera que quiera. Lo que sí creo, yo por decir lo que a mí me corresponde en el sentido que lo que yo diría el diferencial, que yo he visto también, porque he visto muchos maestros y he visto otras formas de enseñar el curso y tal y cual, la mía lo que tiene es que creo que soy un poco didáctico. Yo se ve que tengo algo de profesor, porque la verdad es que al final siempre en donde he estado he terminado enseñando lo que he estado haciendo. Entonces se ve que de forma natural me sale que lo que yo voy aprendiendo o que quiero aprender lo tengo que enseñar, pero ya no solo en el campo de lo espiritual, sino a nivel de profesional o en todos los ámbitos. Entonces un poco eso me hace el que normalmente pues las cosas para comprenderlas las sintetizo. Soy muy de hacer gráficos, a veces no hago tantos como quisiera porque todavía tengo ciertas dificultades de manejo con estas cosas del ordenador, entonces al final lo termino haciendo en plan de texto, pero bueno, quiero decir que yo me ocupo y me preocupo de sacar un poco esa información y de ponerla de manera más accesible, pero al fin y al cabo eso no puede sustituir nunca el libro. El libro es el libro está ahí, lo tendremos que seguir leyendo y profundizando en él. Y luego me interesa mucho la práctica. Me interesa mucho la práctica porque yo soy el primero que digo, esto lo tengo yo que experimentar y yo tengo que vivir y tengo que ser capaz de esto que me sirva y ver realmente si es eficaz. Entonces esa parte creo que distingue también o incorpora, porque no creo que hay gente también trabajando este tipo de formas, pero a mí me parece que hace un compendio entre
lo que os he comentado de teoría un poco, de enseñanza y práctica a la vez, pues hace que el círculo, yo diría que es un no sé cómo llamarle, un conjunto, una secuencia que es muy productiva, es decir, que realmente obtenemos mucho. Creo que tengo que reconocer que el estar ahí 2 horas no son 2 horas que se pierden, sino que se ganan en mucho. Es una gran inversión. Pero como dice Gemma, y eso lo digo yo también, esto no es porque lo digamos nosotros, sino porque realmente lo puedas experimentar. Pues yo podré decirte maravillas de lo que hago, pero si no a ti no te sirve, pues no pasa nada. Pero si te sirve, pues bendito sea. Para eso estamos, como bien lo dijo ella, y me gusta mucho ese concepto, lo hacemos también como una labor de servicio. O sea, nosotros, esto no es una cuestión que nos supone un ingreso ni que vivimos de ello, ni nuestro interés es económico, por supuesto, porque le dedicamos un tiempo, un esfuerzo y una dedicación que no está compensado en ese sentido, pero es que no es lo que buscamos. Si lo buscáramos, pues lo haríamos de otra manera, ya buscaríamos la forma de encontrar esa compensación. Para nosotros lo que nos interesa es compartir y poder experienciar, palabra que me gusta mucho, que no es experimentar, es experienciar una realidad y que realmente esto termine por aportarnos algo y al final, pues eso, ser más felices en primera instancia, pero ojo, no perdamos de vista que lo que buscamos es iluminarnos, no despertar y irnos de aquí. No por la puerta de atrás, que es como normalmente nos vamos de aquí, que es en un cajón de pino y enterrados o incinerados, sino yéndonos en espíritu, que es como hizo el Señor y como Jesús nos demostró que podía hacerse. Otra cosa que lo consigamos, pero en ello estamos. Eso sí, hay que estar preparado para que se te fundan los plomos cada 2 por 3. Porque el otro día, no sé si te acuerdas, José Antonio, que uno de los últimos días que has estado aquí en el centro, que teníamos que hablar de varias cosas, que de repente me vino como esa imagen, sí, que digo, fíjate, el curso está siendo para mí, o sea, yo llevo muchos años en desarrollo personal, desarrollo espiritual, reprogramando la mente, aprendiendo cosas, mejorando, no sé qué. El curso te va trabajando por ahí, te va reprogramando, te va diciendo esto sí, esto no, esto es real, esto no. Bueno, toda esa reprogramación mental, ¿no? Que hay que pasar por ahí. Y entonces de repente cuando ya tienes todo eso y ya dices, ya parece que empiezo a entender algunas cosas. El curso te dice, muy bien, fenomenal, pues ahora mira, observa. ¡Puf! Coge un alfiler y te pincha. Y resulta que todo eso era un globo. Y de repente es como que dices, me acabas de pinchar todo lo que yo había comprendido, todo lo que había visto, y te dicen, nada de esto es real. Nada de esto es. Y entonces dices, espérate que me tengo que reconstruir. O sea, me acabas de fundir los plomos porque constantemente te va dando información y te no sé qué, no sé cuál. Ay, sí, ya lo veo. Y luego saca un alfiler y dice, ¡puf! Y te lo pincha. Y esto es que es constantemente. O sea, hay que estar preparado para que se te fundan los plomos día sí y día no. Porque yo creo que en ese fundir los plomos, de verdad, todavía no lo he experimentado suficientemente. Igual necesito unos años más, pero yo creo que en ese fundir los plomos, en una de estas, te pincha el globo y dices, madre mía, si no hay globo, que me acabo de iluminar, que es que no hay, que tú no eres tú, que no existes, que es otro yo, que yo no soy una gota, que soy el océano. O sea, yo creo que en una de esas de fundir los plomos va a pasar algo, pero yo todavía estoy en el que de vez en cuando se me pincha el globo, ¿sabes? Y es como, vuelta a empezar. Qué bonito. Qué bonito, Gemma, qué bien lo has contado. Eso es precioso, ¿no? La metáfora es perfecta. No puedo decir nada con eso. Es así. Pues entonces, yo no creo que debamos extendernos más porque ya hemos abusado de la paciencia y de la comprensión de todas. Y bueno, solamente pues saber o deciros que aquí estamos, que cuando queráis, los sábados, casi siempre alternos, pero a veces no, por cuestiones de calendario, pero eso Gemma lo va programando muy bien y va avisando con cierta antelación cada vez, como son cada mes, cuáles son los días. Y bueno, pues animaros a por lo menos experimentarlo, ver qué tal, qué os parece, y si es así, pues luego ya tenemos un trabajo muy bonito y muy rico de ahí en adelante a seguir explorando y trabajando con el curso de milagros. Sí, las próximas son mañana y el día 5. Que en un año normal no lo hubiéramos puesto en un sábado de puente, pero es que como ya sospechábamos que este año el puente iba a ser
un puente por debajo del agua, no iba a ser un puente por encima, íbamos a estar todos en casita, pues dijimos, qué mejor manera de empezar un puente que haciendo una conexión y entonces se nos ocurrió que podía ser un día maravilloso para hacerlo. Así que tenemos mañana y luego el día 5. De momento, bueno, tenemos también las fechas, la siguiente de diciembre, pero bueno, para no liaros con más fechas, pues os dejo esas dos. Por si alguna no pudiera mañana y se quiere apuntar el día 5, pues nada, es cuestión de localizarme a mí o Espacio Argenta, que es muy fácil de localizar, lo pones en Google y ahí te sale y ya está, todo fácil. Pues estupendo. Muchas gracias también a ti, María Dolores, y gracias a ti, Mercedes, por estar ahí. Por supuesto, María Ángeles y Petri, mañana nos vemos. Y a ti, Gemma, como siempre, mil gracias por todo, por tu apoyo, tu soporte y porque gracias a tu estructura hoy estamos aquí pudiendo hacer llegar el curso a todos los que pongan el oídito y quieran escuchar lo que aquí se dice. Así que muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Y ya nos vemos pronto, espero. Mañana. Tan pronto como mañana. Nos vemos tan pronto que mañana, dentro de un rato, como aquel que dice. Pues estupendo, estaré encantado mañana a las 11 estar ya ahí con mis papeles encima y empezamos a darle marcha al asunto. ¡Yupi! Bueno, un placer. Un placer. Un beso para todas. Buenas noches. Gracias por haber venido. Gracias.